Sean bienvenidos, Dios les bendiga ricamente. Continuamos con esta serie a la carta de los Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y continuamos en el capítulo 1 del versículo 10 hasta el último versículo del capítulo 1, que sería el versículo 24. Vamos a proceder a leerlos y dice así: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Allí termina. Bueno, vamos a tomar unos minutos para orar y luego vamos a continuar exponiéndonos a la palabra de Dios a partir de estos versículos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Venimos a ti en el nombre de Jesús en este momento a pedirte que tú abras nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y que nos enseñes lo que tú quisiste decir a través de Pablo a los Gálatas, que lo podamos entender, que lo podamos comprender y después que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Señor, derrama de tu gracia sobre cada uno de los que estamos viendo este video. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título de este mensaje se llama La defensa del apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 24, perdón. A modo de introducción, quiero decir que en la introducción de su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo ofreció una definición del Evangelio junto con una advertencia sobre la naturaleza destructiva de los falsos evangelios. En el video anterior estuvimos hablando acerca de esto, donde Pablo dice de que en el versículo 8 y versículo 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en el versículo 9 dice: ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y estuvimos viendo qué era el evangelio a lo largo de pasajes del Nuevo Testamento. Pero ya para este video, que es el número 3, vemos que, dado que ciertos maestros falsos atacaban la legitimidad del ministerio de Pablo en un intento de socavar el evangelio, Pablo necesitaba defender su propio ministerio y su condición de apóstol. Conforme vamos avanzando en el capítulo número 1, vemos que los falsos
maestros, los judaizantes, que querían judaizar a la congregación de Gálatas, a todas las iglesias que estaban ubicadas en aquella región. Y para que puedan comprender eso, vayan a ver el video número 1, que es la introducción a esta carta. Vemos que los falsos maestros atacan el ministerio de Pablo, tratando de desacreditarlo con el fin de que su mensaje no sea creíble. Hoy en día pasa lo mismo. Cuando uno ve a los judaizantes más populares como Celorio, como el norteamericano del Judo Despertar, lo que hacen es atacar a las iglesias. Tienen videos donde dicen los falsos maestros de la iglesia. Y por supuesto que hay falsos maestros hoy en día que están llevando iglesias, entre comillas, pero ellos generalizan y atacan realmente al pueblo de Dios. Los judaizantes son enemigos de Cristo y están en contra de Cristo justamente. Gran parte de esa gente lo hace, los que lo siguen a ellos son gente que son víctimas de estas sectas, de estos movimientos sectarios. Pero los líderes, los que están detrás de ellos, los que están a cargo de ellos, no son víctimas, sino que son, como dice el Nuevo Testamento, son perros que están destruyendo, se los están comiendo a estas personas. Y conforme nosotros estudiamos la palabra debemos denunciarlos, porque están acabando con el alma de esas personas. No solamente están acabando con las familias, sino que están acabando con el alma de las personas. Cualquier persona, de acuerdo a Pablo, que adultera el Evangelio, no importa de qué organización coercitiva pertenezca, es un falso evangelio y debe denunciarse. Pero ellos están atacando a la persona de Pablo. Los judaizantes acusaban a Pablo de ser un impostor. Eso es lo que decían los judaizantes. Por eso Pablo escribe lo que acabamos de leer. Esa era la acusación. Es posible que insinuaran que Pablo haya abandonado su amor por el pueblo judío y por la tradición. Claro, Pablo era un fariseo de fariseo. Había sido parte del liderazgo de la secta de los fariseos. Sin embargo, él ahora está predicando a Cristo y crucificado. Los judaizantes de hoy en día te van a decir: no tienes que llamar a Jesús Jesús, Dios no te va a escuchar. No se traduce de esa manera. Van a insistir en el tetragrama, van a insistir en otros nombres y van a poner observancia sobre todo en la ley ceremonial de Dios, en la Torá. Y de esta manera ellos adulteran el Evangelio. Nunca van a escuchar predicar el Evangelio. El diablo con sus líderes ha silenciado el mensaje del Evangelio y ha creado una religión falsa, como todas las demás religiones, que tienen un punto en común, que son las obras. Ellos creen que si vos guardás la Torá, vas a ser salvo. Te has engañado y has caído en una secta coercitiva que está destruyendo tu familia. Y eso es lo que Pablo puede identificar. Y se da cuenta, y lo que hace es denunciar y envía esta carta. Es la primer carta del apóstol Pablo. De todas sus cartas, esta es la primera. Es un Pablo joven, él no está preso, él ya ha predicado, ha sido convertido y es enérgico en decir: es un maldito aquel que ha pervertido el Evangelio. Y eso es lo que han hecho los judaizantes. No solamente lo atacan a él, sino que están violentando a las personas en aquel lugar. Es increíble, pero eso es lo que está pasando. Es increíble cómo la gente cae presa de su ignorancia. Algunos han estado en las filas de las iglesias bíblicas, pero simplemente
siempre han sido expectantes, nunca han sido iluminados por el Espíritu Santo. Han gozado, como dice ahí el libro de Hebreos, han visto los banquetes, han gustado, pero nunca han probado, nunca. Por eso son arrastrados por los falsos maestros y ellos se sienten cómodos cuando obedecen ciertos rituales de la Torá, no dándose cuenta que se hacen enemigo a Cristo y diciéndole a Dios. Ellos creen estar a favor de Dios, están tristes. Y lo ofenden a Dios en decir, Cristo no es suficiente para salvarme. Su sangre no es suficiente. Ellos dicen, debemos creer en Yeshua HaMashiach, pero debemos guardar el sábado. Debemos guardar todos lo que son las leyes dietéticas. Y algunos líderes como el Celorio, el hombre tan corrupto como él, y es muy fácil darte cuenta del ocultismo que hay en toda su ceremonia y toda su pomposidad, igual que el norteamericano. Es increíble, pero la ceguera de algunos, si estás viendo este video, abre tu Biblia en Gálatas. Vas a experimentar la libertad si sigues esta serie, versículo a la vez. Pablo te va a decir de que nunca vas a ser salvo por la ley, sino por la gracia. Y él acababa de decir de que la gracia lo había alcanzado. Y él va a decir que este evangelio es un evangelio de la gracia. Y es lo único que te puede salvar. Y todos estos falsos maestros andan condenando, porque lo único que se apoyan es que si uno no hace esto, si uno no guarda las fiestas judías, y judaizando a todos, uno no sabe si llorar o reír. A veces te da ganas de reír, pero a veces te da ganas de llorar, de lo necio y tontos que son. Pero eso está pasando. Y Pablo se da cuenta y les escribe esta carta. Dado que los judaizantes insisten en la observancia de la ley ceremonial, y eso es importante entender, la ley ceremonial sirvió por un tiempo al pueblo de Israel, por un tiempo con el fin de apuntar a Cristo, pero Cristo cumplió con esa ley, es el único que cumplió con esa ley. De manera que si crees en Cristo, eres libre de comer todo, porque el Nuevo Testamento enseña eso. Y Cristo enseña que todo lo que Dios ha creado es bueno. Aquellos que se privan, porque sí es verdad que en la ley ceremonial se los priva, pero no entienden que de manera que alguien que sabía y entendía eso era Pedro, que más adelante lo vamos a ver. Tuvo una visión en el libro de los Hechos. ¿Con cuál intención? ¿Cuál fue la intención de la visión? Dios le está mostrando, Pedro, no llames impuro todo lo que yo he creado. Y aquellos que se están tratando de privarse y exaltando algún alimento y otros, la Biblia dice que si todo lo tomas bajo la gracia de Dios, dando gracias a Dios, cualquier cosa puedes comer. Aunque sí es verdad que la ley ceremonial prohibía algunos alimentos, pero vuelvo a repetir, con la muerte de Cristo, con su resurrección, todo lo que dio, porque todo, al principio no fue así. Al principio las Escrituras dicen todo lo que ha sido creado por Dios, ¿qué es lo que es? Es bueno. Conforme se forma el pueblo de Israel, nace la ley, la Torá, y ahí hay muchas restricciones. ¿Por qué? Porque Dios está velando por su pueblo que conforme vas entendiendo en la dispensión de las Escrituras, estaba esperando la venida de Cristo, pero Cristo vino y nos hizo libre. Y si creemos en Él, somos justificados y venimos por gracia a Dios. Ese es el Evangelio. Y eres libre. Por supuesto que seguimos cumpliendo la ley moral de Dios. No matar, no mentir. Pero aún así, nosotros a veces fallamos, pecamos. Pero es Cristo quien intercede por nosotros. Cristo quien murió por nosotros.
Y es eso lo que nos ha dado entrada a la presencia de Dios. De manera que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Hemos sido justificados, Romanos 5, versículo 1, Romanos 8, versículo 1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, vemos que probablemente sugerían que Pablo se había convertido en un teólogo liberal, claro. Ellos estaban pensando de que él ya es un teólogo liberal. No hay nada de ortodoxia en él. Pablo explicó que no se había visto menos conservador, sino que Dios le había revelado la comprensión correcta del Evangelio. Eso es lo que pasa con ustedes, judaizantes. Es que no han comprendido el Evangelio, no se escucha esa palabra en sus bocas, los han engañado, les han dicho tantas tonterías y los están llevando a esclavizarlos, los están haciendo pelear con su familia, los están haciendo pelear con el gobierno, los están haciendo pelear con el mundo de una manera fanática y absurda. No están interpretando realmente qué significa la gracia, vivir en este mundo. Y eso lo están haciendo los falsos maestros. Y Pablo les escribe esta carta. Y esta carta es para todos nosotros también, los que estamos en una iglesia bíblica, verdadera, porque se ajusta a los estándares bíblicos, justamente por eso. ¿Cómo podemos comprender si alguien pertenece a Dios? Bueno, la Biblia dice si anda conforme a las sagradas escrituras. Y es ahí como podemos ver si realmente es una iglesia bíblica. Pero no se le ha sido revelado el Evangelio. Quizás quédate, en unos minutos continuaremos mirando estos versículos. Quizás Dios tenga misericordia de ti y toque tu vida como lo hizo con el apóstol Pablo. Número 1, en este mensaje, que lo hemos denominado la defensa del apóstol, porque Pablo, como dije en la introducción, está defendiendo su apostolado, que había entrado en descrédito por los falsos maestros. Si has caído en una de estas sectas, lógicamente los falsos maestros te han socavado tu antigua creencia, han socavado lo que realmente creías. Y eso es lo mismo que le estaba pasando a los Gálatas. Habían destruido la credibilidad del Evangelio para introducirse. Cristo sí, pero te falta algo. Debes circuncidarse, o sea, debes guardar la ley de Moisés. Miren lo que dice San Juan, capítulo 1, es un pasaje hermoso. San Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, en el versículo 17, dice lo siguiente: pues la ley, o sea, pues la Torá, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten eso. Él hace una introducción diciendo de que Jesús es el Verbo, que el Verbo fue hecho carne, o sea, es Dios, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo está lleno de gracia y lleno de verdad. Y él llega al versículo 17 diciéndole a los judíos de su tiempo, todos los cristianos del primer tiempo eran judíos, y él les dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y él pone en un lado, dice, este es Moisés y esta es la ley. ¿Qué es lo que hace? Nada. No salva. La ley lo único que hace es descubrirte, como dice el Nuevo Testamento, darte cuenta. Es un espejo que realmente te muestra que eres un pecador. Pero Cristo es el único que puede salvar. La gracia y la verdad no vienen por Moisés, sino por quien él los pone y los compara, sino por Cristo. Esa es la diferencia. Es la diferencia enorme entre la vida y la muerte. Uno trae gracia, verdad, vida, y otro trae la muerte.
Y es increíble cómo los falsos maestros insisten en este lugar. Se pierden en la locura de su maldad. Pierden y arrastran a las almas débiles y se niegan a creer en la gracia de Cristo. Ellos necesitan algo más. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Número 1, vamos a ver el favor de los hombres o el de Dios. De modo que se ha hecho larga la introducción, vamos a ver solamente ese punto y luego vamos a continuar con esta serie. Número 1, ¿el favor de los hombres o el de Dios? Es una pregunta que se plantea Pablo y que debes plantearte tú también. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a encontrar el favor de los hombres, obedeciendo una ley fría, tratando de agradar a los hombres y decirle, mira, cumplí, hice esto? ¿O realmente vas a hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que se plantea. Y Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Noten lo que dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, o sea, él está diciendo, yo agradaba antes a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres. Quiere decir que él, esa frase, todavía agradar a los hombres, es la motivación que Pablo tuvo en el pasado, de haber agradado a los hombres, cuando perseguía a los cristianos en nombre de sus compatriotas judíos. ¿Lo ven? Pablo era un fanático religioso de la Torá, que estaba enojado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban violando. Ese era aquel Cristo quien había sanado los sábados, que había dicho de que el sábado no es para esclavizar a un hombre, sino que el sábado había sido hecho justamente para que el hombre pudiese descansar y entregar ese día a Dios. Pero los judíos habían pervertido eso y no se podía hacer nada. Habían interpretado mal ese pasaje. Entonces, vemos que Pablo se plantea eso. Y el versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio enunciado por mí no es según hombre. ¿Lo ven? Pablo primero nos pone ahí a pensar y a decir qué vamos a hacer. Vamos a obedecer a los hombres. Vamos a estar pendiente realmente de lo que ellos hacen, interpretar mal las escrituras, llevarnos a la confusión. Eso es lo que era este Pablo. Este Pablo que había perseguido a la iglesia, este Pablo que había estado en la muerte de Esteban, Hechos capítulo 7, este Pablo que fue a Damasco con el fin de exterminar a los cristianos. ¿Por qué? Porque no les gustaba que dijeran que solamente Jesús salvaba, que su nombre pudiese salvar sin obedecer nada de lo demás. Si estás obedeciendo para ser salvo, no es el evangelio y lo has pervertido. Si crees que guardar la Torá, si crees que ayudar a alguien, eso te va a hacer salvo, estás muy equivocado. No has entendido nada de la Biblia. Pero si glorificas a Cristo, confiesas tu pecado, que eres pecador, que todo lo que has vivido y hasta este momento lo único que has hecho es ofenderle, que no puedes cumplir la Torá, y vienes en llanto a Él, Él te salvará. ¿Se dan cuenta del mensaje que es muy distinto? ¿Se dan cuenta que una preposición puede condenarte o puede salvarte? Ahora, ¿qué hay de la ley? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, cuando vienes a Cristo, la Biblia dice que somos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios en Romanos capítulo 5.
Y esa es la gran diferencia. Cristo cumplió esa ley que nadie había cumplido. La historia de Israel a lo largo de todo el tiempo, cuando vemos el Pentateuco, vemos la ley. Cuando vemos el libro histórico, vemos los que obedecieron y los que no desobedecieron. Cuando vemos el libro de los Salmos, vemos la melancolía de los que obedecieron y desobedecieron. Pero cuando vemos realmente la perfección de las Escrituras, nos damos cuenta que nadie ha podido ser salvo por la ley. Nunca, nadie ha sido salvo por la ley. Todos la han quebrantado. Santiago, en el capítulo 2, dice de que si alguno ha fallado en un punto en la ley, se ha hecho culpable de todas. Entonces el Antiguo Testamento es una ilustración, en el periodo desde la ley hasta Cristo, del fracaso de los seres humanos. Pero tuvo que venir uno, y ese es Cristo, el Mesías, el Salvador, el Señor de señores, el Rey de reyes, vivir una vida perfecta, morir. Dios acepta su sacrificio. Esto es el Evangelio, escucha. Resucita, y Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si crees en Él, toda esa vida perfecta, el cumplimiento de la ley en Él, se te imputa a cada uno de nosotros, de aquellos que creen. Se nos hace parte del cuerpo de Cristo. Y venimos a glorificar a Dios. Y las buenas obras son una consecuencia de haber sido salvado. ¿Entienden la diferencia? No hacemos obras para ser salvos. No guardamos la palabra para ser salvos. No guardamos la ley moral que sigue vigente, no ceremonial, porque eso no sigue vigente. No guardamos la ley moral para ser salvos. No. Sino que la obediencia que tenemos para con Dios es porque ya somos salvos. Y ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. Nos queda un minuto, así que vamos a leer un poquito más y ahí cerramos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo dice enfáticamente que el evangelio que él predica, no dice que predica la Torá, no predica la ley, predica el evangelio. ¿Lo ven? Porque eso es la dispensación. Hubieron cientos de años donde se vivió sin la ley en la época patriarcal. Después hay cientos de años donde se vive la ley. Y hoy vivimos donde hay cientos de años donde vivimos en lo que es el periodo de la iglesia, donde Dios ha derramado el Espíritu Santo a todos aquellos que han creído en Él y a aquellos que Él ha decidido salvar. El versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está hablando de cómo él, en camino a Damasco, Jesucristo lo salva y lo deja ciego, porque realmente, físicamente, pero él estaba ciego espiritualmente, iba a matar. Estaba ciego. Y tú que estás viendo este mensaje, estás ciego. Pídele perdón a Dios. Ven a Cristo. No puedes salvarte siendo una persona religiosa. No puedes salvarte haciendo obras de bien. La Biblia dice en los profetas mayores de que tu justicia y tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Es una basura para Dios. Ven a Cristo. Declárate pecador y ven a Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por dar a Jesucristo en la cruz. Gracias por
perdonar nuestros pecados una sola vez y para siempre. Te pedimos perdón y nos arrojamos a ti. Ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a confiar en ti. Padre, gracias por dar a tu Hijo, que no estimó el ser igual a Dios. Él estaba en la presencia tuya, allí, la Trinidad, y Él decidió bajar y morir por nosotros, resucitar y sentarse a la diestra. Te damos gracias por esa obra. Salva a todos aquellos que están escuchando este mensaje y que aún no son creyentes. Fortalece en la libertad que tú nos has dado a aquellos que ya somos salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, te invito a que sigas viendo esta serie de la epístola a los Gálatas, que la compartas, que les des like. De esta manera vamos a seguir creciendo en el canal, pero sobre todo predicando el Evangelio. Sabemos que cada día que tenemos es un gesto de misericordia de parte de Dios, y eso es lo que queremos hacer, es dar la palabra, que es la gracia y la verdad en la persona de Jesucristo. Dios les bendiga ricamente.